Vivamos la vida con sabiduría. Presenta su programa Reflexionando con Sabiduría. Les voy a invitar a que me acompañen a Filipenses 2:14. Amén. Se lee tal como está escrita, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Título del tema que traigo es Haz todo sin quejas. Y quiero remontarme al tiempo antiguo de cuando el pueblo de Israel fue sacado de Egipto, de esa esclavitud de 400 años. Hablamos acerca de eso, de cómo el pueblo de Israel murmuró en contra de Moisés, inclusive en contra de Dios. Y Dios nos ha llamado a hacer luz en medio de la oscuridad, pero principalmente que nosotros seamos obedientes. Para poder resplandecer necesitamos estar dispuestos a ocupar espacios donde los obstáculos predominan. Yo les quería hablar de lo que es obstáculo, y se consideran dos tipos de obstáculos. Uno, cosas que impiden pasar o avanzar hacia un lugar determinado. Dos, situación o hecho que impide el desarrollo de una acción. Cuando nosotros venimos al camino del Evangelio, creemos de que todo va a ser fácil. En simple vista, todo será fácil, pero sin pensar de que los obstáculos materiales y espirituales van a estar presentes en nuestra vida. ¿Por qué digo materiales? Porque voy a enumerar los primeros obstáculos de un cristiano. En muchas ocasiones el obstáculo para poder tener carácter espiritual o avanzar en el Evangelio puede ser el trabajo, dinero, la familia. Por eso lo decía, en lo material siempre hay obstáculos que impiden avanzar más allá de lo que Dios nos está diciendo a nosotros que vayamos. Amén. Y en la situación o hecho que impide el desarrollo de una acción es cuando ya en lo espiritual se nos da un privilegio. Dentro de la iglesia hay diferentes áreas en donde nosotros somos ocupados, y hay veces de que nosotros vemos un obstáculo y ahí es donde entra la murmuración, porque nosotros quizás deseamos un cargo muy diferente al que se nos ha encomendado. Y hay veces que entre los dientes comenzamos a murmurar, pues que yo no quería eso, y es que a mí me pusieron en eso, y ahí es donde comienza aquella escasez, ¿verdad? Y el obstáculo que el cristiano comienza a tener. Amén. Antes de resplandecer necesitamos ordenar nuestra vida para no ser piedra de tropiezo. Y hay veces que con nuestras actitudes o con nuestra forma de actuar como cristianos, en ciertas ocasiones somos piedra de tropiezo para los demás. Hay veces que quizás podemos invitar a alguna persona, ya sea a la iglesia o ya sea a la célula, pero está viendo que nuestra actitud es muy diferente a la de un cristiano, y pues suelen decir, ¿verdad? Para ser como esa persona, ¿para qué? Para ser como esa persona, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Para ser como ese cristiano, ¿para qué voy a la célula? Entonces nosotros con nuestras actitudes a veces somos de tropiezo para otras personas. Amén. Amén. Y porque ahora no solamente es en las mujeres las murmuraciones las podemos conocer como chisme. También los hombres ya están acostumbrados a eso, a murmurar. Sí, ya realmente no solo queda en la mujer murmurar, sino que también en los hombres, y ya eso se va parejo. Y entonces eso sirve como un mal testimonio de un cristiano, porque dicen, no, es que ese hermano es chambroso, si desde la legua se le nota que es chambroso, le gusta el chicle, dicen. Entonces esa forma hace un obstáculo para un amigo, un obstáculo inclusive para los recién convertidos. Amén. Entonces ahí es donde Pablo exhortaba a los Filipos, exhortaba a los hermanos de Filipos, porque ellos estaban en un mundo que estaba muy desordenado, y él les exhortaba
ellos fueran sabios, que ellos no murmuraran, que estaban quejándose, estaban haciendo cosas que no tenían que hacer. Entonces ahí es donde vemos la segunda versión de lo que es en Éxodo, cuando el pueblo de Israel murmuró con Moisés. Y Dios ya estaba cansado de eso. Dios estaba cansado de que el pueblo de Israel murmurara demasiado. Murmuraba porque no comían, murmuraban porque no tenían agua, murmuraban porque estaban bajo el sol, por todo murmuraban. Pablo mostró también que el pueblo de Filipo, los hermanos de Filipenses, estaban murmurando, estaban quejándose y les decían, no, tienen que resplandecer, pero muchos queremos resplandecer donde hay luz, y realmente Pablo les decía resplandecer donde hay oscuridad. Por el mundo necesita esa luz que resplandece. Nosotros los cristianos tenemos que resplandecer para esas personas. Amén. Él no nos está pidiendo que compremos 3 acres de terreno y nos vayamos a refundir a donde nadie nos conoce, y que compremos vacas y que compremos un montón de cosas y que no estemos en medio del mundo. Eso es fácil, alejarse del mundo, pero Pablo no les decía que se alejara del mundo. Pablo les decía, están en el mundo, pero tienen que ser diferentes a ellos. Amén. Y ellos no entendían esa parte, y esa es la parte que Dios nos pide a nosotros, que nosotros hagamos las cosas sin murmurar, sin quejarnos. Dice el Señor en Levítico 19:20, sed santos porque yo soy santo. Y es donde Dios también nos pide a nosotros que seamos una iglesia santa, que seamos una iglesia intachable, sin arrugas. Y dentro de eso no entra la murmuración, dentro de eso no entra que nosotros hagamos las cosas como nosotros queremos. Y la palabra, cuando dijo hacer, la palabra hacer no es tal vez, es que si querés. No, el mandato era hacer, es hacerlo porque yo lo digo. Y eso es lo que Dios dice, hacer. Por eso es que dice, hacer todo sin murmuraciones y contiendas. Y muchos nos equivocamos porque esa palabra, hacer, puede decir, puedes pensarlo, puedes contemplar si quieres hacerlo, o considerarlo, o si puedes tratar. Y todo es una instrucción para que se cumpla todo, o sea, todo y no nada a media, todo. Y cuando nosotros venimos al Evangelio hay cosas que no queremos dejar. Amén. Porque el Señor dice, hacer, como decía en una prédica del pastor, ¿verdad?, que queremos ser cristianos a medias, cristianos así aguados, como decía nuestro hermano Elmer en una prédica también, ¿verdad?, o cristianos mediocres. Y él dice de que tenemos que hacerlo todo completamente y nada a medias. Entonces, por eso es que Pablo les decía y exhortaba a los hermanos de Filipo que ellos fueran la diferencia entre todo el pueblo, así como también Dios le pedía al pueblo de Israel que ellos dejaran todo lo que les estaba contaminando el corazón. Y así también nos pide a nosotros que dejemos todo lo que nos está contaminando la vida espiritual, pero muchas veces pensamos en eso. Pensamos en que si hacemos un cambio total o radical, no nos van a querer entre la sociedad. Pero es que Dios nos manda que nos quieran entre la sociedad. Nos manda que nosotros cambiemos esa sociedad. Amén. Y no seamos absorbidos por esa sociedad. Y así como el pueblo de Dios murmuró contra Moisés, que lo podemos ver en Éxodo 15:24, la congregación también murmuró en contra de Moisés y Aarón. Lo podemos ver en Éxodo 16:2. Y María y Aarón murmuró contra Moisés. Y eso lo vemos en Números 12:1. Y así les pudiera seguir hablando, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros prácticamente no tenemos que tener hoy en día. Porque hay veces que dentro de la congregación existe esa ímpetu, esa forma de que cada quien hace su grupito, pero ese grupito murmura del otro grupito.
Y a veces dicen en El Salvador, están hablando de los huesos viejos y uno ni sabe. Y Dios no quiere personas así. Dios no quiere personas con hipocresía. Dios quiere personas que cada día se vayan santificando. Pero para poderlo hacer tenemos esta palabra. Esta palabra es la que nos ilumina. Esta palabra es la que nos exhorta, nos redarguye, nos da paz y nos fortalece cuando nosotros nos estamos decaídos. Amén. Hay veces que nosotros quizás ponemos ideas o quizás dentro de las congregaciones de la iglesia queremos que se haga como nosotros decimos, quizás a veces nos reunimos, ¿verdad? Así como hay diferentes ministerios, música, camarógrafo, y hay veces de que esas personas ponen su punto de vista y se enojan porque esos puntos de vista no los toman en cuenta. Pero Dios no nos manda a que si nos toman en cuenta o no dentro de la congregación, nos manda a que nosotros veamos sin murmurar y oremos para que Dios sea el que transforme la vida de cada quien. Pero en muchas ocasiones nos equivocamos porque en vez de buscar la oración, lo que buscamos es otro hermano y le decimos, pero es que mira, fíjese de que el fulano no quiso aceptar lo que yo le dije. Y comienzan allá, ¿verdad?, a maquinar cosas que realmente no deberían de ser así. Salmo 101:5. Al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Sí conocemos la palabra infame, ¿verdad? Infamar, infame. Esa es otra versión de calumnia, levantar una falsa calumnia. Los medios de comunicación o las redes sociales, como que para poder tener esos likes así, hay veces de que hacen falsas calumnias, inclusive levantan murmuraciones, no solamente para las personas seculares o impías, sino que en muchas ocasiones también esos medios de comunicación hacen murmuraciones o falsas calumnias para los hijos de Dios. Y así es como el enemigo prácticamente va atacando la vida del cristiano, porque esto origina muchos problemas. Por eso es que muchas veces yo insto siempre de que tengamos cuidado con las redes sociales, porque a través de esas redes sociales existen muchas murmuraciones y existen muchos malos entendidos, y nosotros tenemos que cuidar nuestro testimonio a través de todo lo que nosotros pongamos, porque las redes sociales pueden ser o para bendición o para maldición de nuestra vida y la de nuestra familia. Y por eso es que nosotros tenemos que cuidar con nuestro caminar, porque nuestro caminar es lo que va a servir para que otros vengan sin necesidad de usar nuestras palabras. Porque si nosotros caminamos con rectitud, nosotros caminamos a la luz de la palabra, esas personas se pueden convertir, porque vamos a ser señalados no para maldición, sino que para bendición, porque van a decir, ese hermano o esa hermana hace las cosas como debe de hacerlas. Pero si nosotros hay veces que nos comparamos a los del mundo, pues realmente no hacemos nada. Inclusive hay temas que no se pueden tocar, pero hay que ser recto, y como dijo el hermano, de que hay que decir las cosas como son, con su nombre. En muchas ocasiones también nuestro testimonio no solamente es nuestro caminar cristiano, sino que también nuestra vestimenta, porque si nuestra vestimenta es desordenada, también somos señalados como unos cristianos mediocres. Ese no es convertido, ese quizás fue porque no tenía otra cosa que hacer. Entonces eso hace de que nos señalen a nosotros como falsos cristianos, y Dios nos pide que seamos luz para resplandecer al mundo, no para oscurecer al mundo. Por eso es que aquí decía, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo.
Por eso es que nos insta. Pablo les decía y exhortaba a los Filipos, pero también la palabra nos exhorta a nosotros. Porque no solamente es en la antigüedad, no es en antiguo tiempo en el pueblo de Israel, no es en el tiempo que anduvieron los apóstoles, es ahora en la actualidad donde nosotros tenemos que hacer la diferencia como cristianos. Pero nosotros tenemos que ser cristianos no murmuradores, sino que ser cristianos que iluminen a los demás y no que eliminen a los demás. Y eso es lo que tenemos que saber como cristianos nosotros, que si Dios nos ha puesto a nosotros y nos ha llamado es para algo. No nos ha llamado para solamente calentar una banca, no nos ha llamado solamente para hacer un espacio, nos ha llamado para compartir la palabra. Y esta palabra es la que resplandecerá como nosotros resplandeceremos en un tiempo. Y esa luz no se va a acabar, no es como, voy a poner el ejemplo de las lámparas. Si usted puede comprar la lámpara más cara, pero si no la conecta, no le alumbra. Y nosotros tenemos que estar conectados, pero tenemos que estar conectados con la oración. La oración conecta a Dios y Dios es el que nos va a dar fortaleza para que nosotros sigamos en este camino. Porque es cierto, no es fácil, porque el mundo ofrece muchas cosas. El mundo ofrece, inclusive a los cristianos, son tentados por esas cosas que ofrece. Y fíjense de que no es que se alejen del camino de Dios, porque por lo menos algunos cristianos asisten a la iglesia, pero sí se adaptan mucho al mover del mundo. Se adaptan mucho a ejercer lo que el mundo les está ofreciendo, pero no saben de que el comportarse como el mundo les está quitando algo que va a ser eterno, porque el mundo nos ofrece a nosotros algo que es simultáneo, algo que no es eterno, algo que se va a terminar. Pero si nosotros caminamos con pie firme y sin poner obstáculos, y si quitamos esos obstáculos, nosotros vamos a tener la vida eterna. Pero tenemos que hacer a un lado lo que el mundo nos ofrece para que nosotros sigamos el camino que Dios nos está ofreciendo. Pero dice de que nosotros tenemos que ser cristianos sin contiendas. Hay muchas cosas que el cristiano tiene que tener. Dice de que parte de eso es ser humilde. Si nosotros somos humildes y obedientes, vamos a resplandecer aún más, porque Dios lo que nos pide es obediencia. Y así como nosotros los padres, ¿verdad?, que le pedimos a nuestros hijos que hagan algo, nosotros queremos que ellos nos obedezcan con las primeras palabras que nosotros les decimos. Pero si él no, estamos una y otra a la vez, como que nos llenamos de ira, porque él no nos obedece. Imagínense, Dios nos está diciendo una y otra y nosotros rebeldes que no queremos obedecer, y nos está diciendo otra vez, así como le dijo al pueblo de Israel, ¿va? Porque 10 veces murmuraron y él ya estaba cansado de esas 10 veces. Y Dios siempre nos da las oportunidades, porque al pueblo de Israel le dio las oportunidades. Con solo sacarlo de Egipto y llevarlos a una tierra prometida, Él les dio muchas oportunidades. Dios nos está dando muchas oportunidades para que nosotros avancemos, pero Él nos pide humildad, nos pide obediencia, sin murmuraciones y contiendas. Si somos pleitistas, pues dejemos a un lado eso de ser pleitistas con el hermano. Amén. O con nuestros esposos o nuestras esposas, inclusive hasta con nuestros hijos. Él nos pide humildad, que es lo principal. Santiago 4:11. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmurará de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Porque muchos pueden decir que son santificadas, pero calumnia es calumnia, chisme es chisme, y aquí no hay santificado, no hay calumnias santas. Es pecado, y eso también puede ser condenado. Así es que eso es
a muchos cristianos quizás piensan de que no, es que es un pequeño chicle que le voy a contar a la hermana, es que para que no se me olvide se lo tengo que contar ahora. Así podemos decir alguna. Es que está fresquecito, y comenzamos a murmurar. Y lo malo es que dentro de esa murmuración le aumentamos a todo. Entonces todo se le aumenta, ya no es un chisme pequeño, sino que es un chisme grande. Y cuando llega ya a lo último, ya eso ya se descontroló. Y yo me acuerdo en la universidad, nos hicieron una prueba así similar, nos pusieron como a 25 personas. El profesor nos puso en línea y el profesor al primero le iba a dar una versión y le iba a seguir a la versión que le había dado el profesor, y así se iba a ir en cadena esa noticia que le había dado al primero. Pero ya cuando se llega al final, pues ya la noticia que dio el primero ya no era esa noticia, ya al final ya era otra cosa. Y así son los chismes, así son las murmuraciones. Así es que Dios nos pide que nosotros seamos personas con mucha sabiduría y entendimiento, pero para poder tener, pidámosela a Él en oración, y no solamente en oración, en ayuno, porque este cuerpo no quiere sacrificio, pero hay que poner de nuestra parte, y así lograremos tener esa sabiduría para poder ser entendido y que nuestra lengua no hable cosas que no debe. Así es que esta es la palabra que el Señor me ha dado en este momento, y que el Señor les bendiga y de